Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Internacional, en este caso para hablar de las cuestiones que tienen que ver con transporte internacional y las consecuencias que a raíz de la entrada en vigor del estado de alarma han afectado al cumplimiento de las relaciones contractuales. Para realizar esta sesión contamos con Alfons Esteve. Alfons es abogado del Departamento Legal de Transporte y Logística de la firma de Lawrence House. Será para muchos de ustedes también conocido porque es colaborador, es nuestro experto en temas jurídicos relacionados con transporte internacional y hemos contado con él ya en anteriores ocasiones para jornadas y seminarios impartidos en la Cámara, y en esta ocasión hemos pedido nuevamente que participe en esta sesión porque precisamente las primeras consultas que recibimos en Cámara desde el momento en el cual se decretó el estado de alarma tenían que ver precisamente con cuestiones relacionadas con los incumplimientos derivados de la situación y que afectaban a incumplimientos en el transporte, a falta de entrega, a retrasos, a demoras, a retorno de buques que ya habían iniciado la expedición, y todo ello se vio agravado en el momento en el cual el gobierno decretó el cierre de aquellas actividades empresariales que no fuesen esenciales. Yo creo que muchos de ustedes lo tienen todavía en su recuerdo. Fueron 2 semanas en las cuales afectó también ya mucho al sector industrial y sobre todo pues, a empresas que tenían compromisos internacionales firmados y con unas fechas y condiciones para el cumplimiento. Bueno, todo ello ha dado lugar a una serie de situaciones que hay que afrontar, que hay que ver cómo se pueden resolver. Y para eso le hemos pedido a Alfons que nos apoye. Tengan en cuenta todos ustedes que estamos hablando de una sesión que tendrá una duración aproximadamente de 1 hora, un poquito más, en las cuales nuestro ponente hará la presentación y luego dejaremos abierto para resolver dudas de los asistentes. Y que en cualquier caso, vuelvo a decir que, bueno, que contamos con Alfons como nuestro experto en este tema de este tipo de asuntos, con lo cual, bueno, pues no terminan las posibilidades ni la atención que puedan recibir desde Cámara con la sesión, sino que esto se prolonga y que estamos ahí como siempre ha estado la Cámara. También quiero pues agradecer la asistencia, sé que está participando, de María Pérez. María es la responsable de Internacional de Mantierra, que ya saben que es nuestro patrocinador y que apoya las actividades del área internacional de la Cámara, con lo cual, bueno, pues traslado desde aquí también a María y a su organización nuestro agradecimiento por seguir apoyando las iniciativas de la Cámara. Yo en este momento ya dejo mi introducción, voy a ceder la palabra a Alfons, únicamente por recordarles a todos ustedes que pueden trasladar sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. También les pido que tengan en cuenta cuál es el objeto de la sesión de hoy. Sabemos que son muchas las dudas que están planteando en temas de comercio internacional. Tuvimos ya una sesión sobre aduanas, tuvimos ya también una sesión sobre medios de pago. Y entonces, bueno, tenemos el canal abierto, ya saben, de la asesoría de Cámara para recibir consultas en estos ámbitos, y ya únicamente después de hacer esta puntualización, pues traslado la palabra a Alfons para dar comienzo a esta actividad. Muchas gracias a todos por asistir. Perfecto, muchísimas gracias, Nieves, por tu presentación y así agradecerte vuestra confianza para realizar este webinar. Además, también agradecerse a vuestro sponsor. Muchas gracias por todo ello. Bueno, vamos hoy a realizar la explicación y voy a compartir el documento. A ver si... No sé si lo veis todos ya o... hoy vamos a hablar sobre la repercusión, bueno, en principio buenos días a todos, asistentes, y vamos a hablar sobre la repercusión del COVID-19 en las relaciones contractuales.
ya sea tanto en el transporte como en la compraventa internacional. Y más que repercusiones, estamos en un punto que estamos en un desafío, porque es un supuesto muy novedoso y nos ha pillado tanto operadores de transporte como jurídicos, como operadores de aduanas, un poco vamos capeando esta situación con los diferentes supuestos que se nos está planteando por parte de la realidad. En efecto, cuando nosotros estamos haciendo una exportación, no únicamente estamos haciendo un contrato de compraventa, sino que entran diferentes contratos. Aparte del contrato de compraventa, evidentemente tenemos un contrato de transporte. Si encima también, según el Incoterm o lo que hemos pactado las partes, pues tendremos una póliza de seguros. Esto quiere decir que tenemos que añadir otro contrato, el contrato de seguro. Y además, si tenemos el modo de medio de pago, un crédito documentario, pues tenemos que añadir a todo este renglón de contratos un contrato bancario. Es importante de que con todos estos contratos que estén todos bien organizados, es decir, que lo que se pacte las partes en el contrato de compraventa, que luego no entremos en contradicción en los otros tipos de contratos, porque si no, lo que vamos a hacer es que cuando hay contradicciones es de que hay riesgos a la hora de poder solucionar el problema o para finalizar este contrato de compraventa. En cuanto al tema del COVID, cuando empezaron ya a ver el tipo de alarmas de que parecía que al principio todo el transporte marítimo ya en febrero y cuando pasó todo el tema del lockdown de China, es decir, todo el cierre, toda la actividad económica, en un principio parecía de que todo el transporte marítimo y el aéreo y también el terrestre pues que se cancelaría al 100%. De momento la situación se ha capeado, ha habido por parte del transporte terrestre que ha ayudado muchísimo, el transporte marítimo ha habido diferentes incidencias que les vamos a detallar un poco y luego el transporte aéreo, pues bueno, hemos visto de que inclusive aeronaves que se dedican al transporte de pasajeros se han convertido, o se han tuneado administrativamente en aeronaves para transporte de carga. ¿De acuerdo? En principio vamos a hablar sobre el contrato de compraventa internacional, que es la base de toda exportación o la importación. Aquí os he puesto la expresión de 3 cláusulas. ¿Por qué? Porque evidentemente el virus en sí pues, no afecta directamente a los contratos, lo que sí afecta es toda la situación de que ha creado, paralización de la actividad, que no han podido salir las mercancías que nosotros teníamos programadas, no nos ha llegado también la mercancía y por tanto tampoco hemos podido revender. Por tanto, es decir, la situación del virus lo ha afectado directamente, pero sí todas las consecuencias que los gobiernos al intentar redimir y reducir las consecuencias del COVID, pues nos ha afectado directamente a las relaciones contractuales. Aquí os he puesto 3 cláusulas en relación al contrato de compraventa internacional. Y estas cláusulas nos pueden ayudar, ya sea unas que es desde el punto de vista del vendedor-exportador y otras cláusulas que nos pueden ayudar desde el punto de vista del comprador-importador. Dependiendo en qué punto estemos, pues bueno, podemos utilizar unas u otras o realizar algún tipo de redacción que no sea beneficioso a las 2 partes. En principio, yo parto siempre de que los clientes, unos no realizan contratos, es decir, no hacen nada por escrito, porque, bueno, sus clientes en su medida pues ya se conocen de hace años. ¿Esto qué pasa? De que lo que están haciendo es de que el comprador les envía un email diciéndoles qué número de referencia están interesados en comprar, les pone el número de unidades, el precio lo terminan de cerrar con otro correo electrónico y a partir de allí pues funcionan las empresas. Evidentemente, todo este intercambio de correos electrónicos, a fin y al cabo, va a ser un documento contractual, es decir, será el contrato. Hay otros clientes u otras empresas que no hacen contratos, lo hacen todo de forma verbal. Evidentemente, el problema que hay aquí es de que si se pacta un precio, la otra parte no está de acuerdo, o si se pacta un plazo de entrega y no se entrega, pues ¿dónde está la prueba de que se ha fijado o se ha señalizado ese plazo? Luego, para solicitar los incumplimientos es más complicado. Y luego hay otras empresas que sí, que realizan contratos. Evidentemente, cuando más esté especificado los temas en los contratos, pues más nos puede ayudar cuando haya un tipo de diferencia entre las partes. No es necesario que en el momento de redactar un contrato se hagan 20, 30, 40, 50 páginas. No, lo esencial es redactar unas cláusulas muy sencillas, estructurarlas y tener muy ordenadas las obligaciones. ¿Por qué? Porque nos puede pasar una situación de que vendemos mediante contrato FOB
el comprador que tiene que hacer el despacho de aduanas de importación, a lo mejor aduanas le solicita un documento que el comprador importador no lo tiene y nos llama a nosotros que somos vendedores. Bueno, según las obligaciones del vendedor, él no tiene que aportar ningún documento ya cumplido con toda la obligación, pero sí que se exige de que las partes tengan buena voluntad para solucionar este tema. En el caso planteado, lo que puede suponer de que si el comprador llama al vendedor, oye, pásame tal certificado porque tiene que llevar un sello de la cámara, que ahora me lo piden que tiene que tener este tipo de sello. Si el vendedor dice, bueno, yo me olvidé de ti, ya he cumplido, ¿qué sucederá? Bueno, pues que la mercancía puede ser que quede en terminal, si se ha pactado FOB u otro Incoterm o CIF, por ejemplo, o otro Incoterm de que sea el shipper quien contrata transporte marítimo, nos puede llegar una situación de que haya demoras. Sí que el comprador tiene que sufragar las demoras, pero la naviera puede ir contra el shipper. Bueno, total, que por un documento que nos puede costar pocos euros, se pueden enzarzar las partes y aquí crear un problema económico. Por tanto, los contratos lo que quieren es de que haya una sencillez entre las partes y identificar qué obligaciones tiene que cumplir cada una de ellas. Es cierto de que si planteamos este asunto en relación con el COVID, nos podemos dar la situación que si nosotros somos vendedores y queremos vender una serie de mercancía, podemos, por ejemplo, zapatos o aceite, y tenemos que hacer una entrega al comprador que está en Finlandia. Si en Finlandia nos ha marcado un plazo de entrega y aquí en España hemos tenido la situación del cierre, en especial durante esas 2 semanas de que tuvieron que cerrar la mayoría de la actividad económica, puede alegar el vendedor de que no ha podido entregar las mercancías dado que sus trabajadores no han podido ir a la fábrica y que su fábrica la ha tenido que cerrar por impeditivo legal. Es decir, la ley no les ha dejado, no les ha permitido trabajar. Evidentemente, conocemos el significado de la fuerza mayor. Este concepto de fuerza mayor, de forma muy sintetizada, es decir, si hay un tercer elemento en el contrato, como es en el caso aquí, la norma española, de que te ha impedido hacer la entrega, pues tú te tiene que exonerar de toda responsabilidad. Esto es un concepto muy general. En España, evidentemente, tenemos nuestras normativas, los tribunales han emitido un montón de sentencias para aburrirnos, inclusive, de qué es la fuerza mayor, qué requisitos tiene que cumplir, pero evidentemente estamos hablando de un contrato de compraventa internacional. ¿Esto qué quiere decir? De que a lo mejor no se nos aplica la ley española, se nos aplica o convenios internacionales o normativa de otros países y, por tanto, tenemos más dificultad. Y, por tanto, si es más dificultad, pues bueno, a veces puede ser más divertido. En principio, como regla general, hay un convenio internacional, que es lo que os he puesto aquí, el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Este es un contrato que se aplica a muchos países. En primer lugar, si las partes no hemos fijado o no hemos redactado ningún contrato y los dos estados, es decir, del comprador y del vendedor, han suscrito este convenio, aunque no tengamos contrato, este contrato se nos va a aplicar. La parte positiva de este contrato es de que sí regula la fuerza mayor. Y la fuerza mayor, ya os he puesto aquí el concepto. Una parte no será responsable, este punto es muy importante, es decir, nos va a librar de la obligación de indemnizar de la falta del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta debe a un impedimento ajeno, que sería que el gobierno no ha desactivado toda actividad económica. Bien, si otro asunto que podemos plantear de que las partes sí que han redactado un contrato entre España y Finlandia, pero que en ese contrato no hemos indicado que queremos que se nos aplique este convenio. Pues tampoco pasa nada, porque este convenio se nos va a aplicar sí o sí. Recuerden que el único requisito es de que los dos estados, del vendedor y del comprador, hayan ratificado este convenio. Aquí os he pasado un link que ahora lo voy... Voy a pasar aquí. Si lo veis. En este link vamos a ver todos los países que han ratificado este convenio. ¿De acuerdo? Si no estamos seguros porque yo no he podido entregar las mercancías y no tengo contrato, o sí que lo tengo el contrato escrito, pero no he puesto que ese contrato estaba sujeto a este convenio, pues si está dentro de esta lista, encontraremos de que se nos va a aplicar el convenio. Vamos otra vez al Power. ¿De acuerdo? Se nos va a aplicar sí o sí este convenio.
Y aquí pues no tendríamos problemas porque este contrato este convenio que estamos diciendo sí que regula fuerza mayor y por tanto yo si puedo demostrar de que mi actividad estuvo cerrada, pues me van a exonerar de responsabilidad. Esto con un tema general. Si cada uno luego tiene un caso particular, se tiene que mirar un poco más el tema punto por punto. Sí que puede pasar de que con este contrato que estamos hablando entre España y un finlandés, podemos decir de que el finlandés no quiere que se aplique este convenio y se pacte entre las partes de que se nos aplique el derecho de Finlandia. Por tanto, aquí sí que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no todos los países regulan lo que es la fuerza mayor y no todos los países que sí la regulan tienen las mismas consecuencias que puede ser este convenio o que la normativa española. Me voy a explicar. Por ejemplo, podemos hacer yo, vendedor, un contrato con Reino Unido. Reino Unido no ha ratificado el convenio. Por tanto, si no lo ha ratificado, tenemos que ver qué norma se aplica. Si llegamos a la conclusión que se aplica el derecho inglés, pues aquí, cuidado. Cuidado si tenemos este tipo de contratos o si ahora nos quieren hacer firmar algún tipo de contrato sujeto al derecho inglés y el tema del COVID, si puede volver o no puede volver, tenemos que tener un poco de cuidado porque el derecho inglés y también el americano habla más de la frustration. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se puede alegar las partes a fuerza mayor si esto lo han contemplado en el contrato. Es decir, si a mí me pasan para firmar un contrato de compraventa internacional sujeto al derecho inglés, mirad que se regule la fuerza mayor. Y allí podéis inclusive copiar y pegar este artículo que os he puesto del convenio. ¿De acuerdo? Es muy importante que se regule la definición de fuerza mayor, pero también la consecuencia, es decir, que no me hagan responsable en el caso de que yo no pueda cumplir siempre y cuando se dé el caso de fuerza mayor. ¿Vale? Hay otros ordenamientos jurídicos que sí que la regulan, el Código Civil de Rusia y otros países del este, en sus códigos civiles sí que viene regulado el Código Civil y, por tanto, si tengo un contrato de compraventa internacional sujeto al derecho ruso y no se ponga nada de fuerza mayor y haya un supuesto de fuerza mayor, pues siempre lo podré alegar. Pero también tenemos que tener cuidado en otros tipos de países, como el tema de Holanda. Holanda sí que regula la fuerza mayor. Nos dicen fuerza mayor es cuando un tercero ajeno al contrato nos da un tema de impedimento. Pero esa normativa sí que nos señala de que en este caso el comprador, a la parte de que no ha podido recoger las mercancías porque el vendedor no las ha podido producir, el comprador sí que puede reclamarnos algún tipo de indemnización o de penalización. ¿De acuerdo? Por tanto, la conclusión de todo ello es de tener en cuenta que fuerza mayor, nosotros aquí sabemos lo que es y sabemos qué consecuencia tiene. Ojo, si nos vamos al mercado internacional, tenemos que ver si los dos países, comprador y vendedor, han ratificado el convenio internacional. Si lo han ratificado, pues nos va a amparar el convenio. Aunque en el contrato no pongamos o sí la redacción de la fuerza mayor. Así tendremos amparo jurídico. Y luego, ojo, si nos hacen firmar algún contrato en el que nos dicen que no se aplica el convenio, pero sí que se va a aplicar el derecho propio del país del comprador de un tercer estado, sí que tenemos que estar muy atentos si en ese país ese ordenamiento jurídico contempla esa fuerza mayor y si no la contempla, por redactarlo en el contrato. Es decir, las partes entienden que si se vuelve a activar a un cierre de la actividad económica, pues que si yo no puedo cumplir, de que no me obligues, comprador, ni a hacerte ningún pago de penalizaciones, ni algún otro tema de que me impida a mí, pues bueno, a realizar el tema de algún tipo de pago. Sí que tenemos que tener en cuenta de que hay países que están solicitando o están protegiendo a sus nacionales, que es el tema de China. China, lo que está haciendo el gobierno es que emite certificados de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Antes de que la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas hubiera declarado pandemia, el COVID, ya se sucedían de que exportadores de China no entregaban la mercancía. ¿Qué van a hacer estos exportadores? Si antes de haber declarado por la OMS el COVID como pandemia, pues ellos no estarían en principio en una situación de fuerza mayor. ¿Pero qué está haciendo el gobierno chino? El gobierno chino está emitiendo certificados para estas empresas diciéndoles que en el día de que tenían que hacer la entrega de las mercancías, pues días antes, pues que ya estaba declarado en esa zona por parte de las autoridades chinas un estado de alarma, un estado de cierre y por tanto con ello están amparando a sus nacionales para que si desde aquí
que sois compradores de China, importadores, no se han hecho la entrega, sí que a lo mejor os van a entregar un certificado de fuerza mayor y que con esto lo que quieren hacer es impedir de que vosotros le hagáis algún tipo de reclamación. Esto, por de momento, estos certificados hay unos 3.000 emitidos, por las últimas noticias que hay, pero sí que se va a analizar si realmente el gobierno chino tiene la suficientemente capacidad para emitir estos tipos de certificados o tenemos que estar a lo que está indicando las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Por tanto, puntos principales. Si yo soy que tengo que entregar las mercancías, cuidado, tengo que tener un paraguas. Este paraguas será la fuerza mayor. ¿Viene regulado en el contrato? Si no viene regulado en el contrato, que estemos sometidos al convenio. Y si no, a la norma nacional y con todos los tips que he ido dando. Este es de la fuerza mayor, es desde el punto de vista de la defensa o protección del vendedor importador. Otra cláusula que os he puesto, esta también es para una cláusula que puede favorecer al comprador, es la denominada best efforts. ¿Esto qué significa? Esto significa de que, bueno, si tu vendedor me tenías que entregar 10 palets de una mercancía, pero tienes 8, entrégame esos 8. Es decir, lo que se tiene que hacer es mitigar los daños, ¿de acuerdo? Evidentemente, por los 2 restantes que yo no he podido entregar esa mercancía, se me va a aplicar la fuerza mayor, pero por el resto, por los que sí que tengo ya, que los tengo ya en mi fábrica y que ya están todos organizados, pues allí sí que lo que podemos hacer es solicitar que se nos entregan. Evidentemente, a lo mejor aquí habrá un sobrecoste, tema de transporte, o porque a veces puede ser un palet, 8 o lo que sean, pero lo único que se quiere conseguir con best efforts, es decir, no anulado fuerza mayor, pero sí que está utilizando para las partes mitigar esos daños. Y luego también viene toda la cláusula de hardship. La cláusula de hardship, esto va a beneficiar al vendedor. ¿Qué quiere decir? Yo he cerrado hace unos meses un contrato con un importador con un precio X, ponemos el precio $10.000, pero yo hice el presupuesto, acordé ese contrato desde el punto de vista del coste que tenía la mercancía de producirla, de comprar la materia prima, del transporte, el precio Incoterm. Pero ¿qué pasa? Que ahora con el tema del COVID, mis proveedores me están diciendo, oye, la materia prima, si en su momento te pasé el presupuesto de 100, ahora te va a costar 150. Y no es un proveedor, son más proveedores. Al fin y al cabo, yo con $10.000, yo no hago dinero, pierdo dinero. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Uno, si mi empresa tenía tiempo para producir, yo no me puedo acoger a la fuerza mayor. Segundo, si no me puedo acoger a la fuerza mayor, me van a reclamar. Y la cláusula hardship lo que viene a decir es decir, oye, comprador, ponemos pausa el contrato y nos vamos a sentar a negociar. ¿El qué? Un nuevo precio. ¿Vale? Pero esto lo tenemos que contemplar en el contrato. Esta cláusula hardship lo que nos viene regulada por la Cámara de Comercio de París, que si os acordáis, esta Cámara es también quien regula los Incoterms, ¿de acuerdo? Es decir, la cláusula hardship es una cláusula perdón, es una cláusula internacional, pero es muy interesante que las partes, igual que la cláusula best efforts, la cláusula best efforts no viene regulada por ninguna institución. Las partes lo tienen que redactar qué significa en el contrato. Este es el primer punto. En la hardship también es bueno que las partes redacten en el contrato. Si nos vamos al que dice la Cámara de Comercio de París, decir, bueno, la cláusula de hardship la podemos redactar y podemos dar 3 soluciones. Es que si hay acuerdo, pues mira, vamos a aumentar el precio y voy a producir. Es interesante también solicitar al vendedor una prórroga de plazos de entrega a la mercancía. Si hay un desacuerdo, lo que esta cláusula nos permite hacer es de que las partes pueden ir a un arbitraje o a un juzgado. Ahora ir a un juzgado un poco complicado porque hay muchos países que están cerrados, en España, Italia, y el que podemos ir, pues a lo mejor a un arbitraje para que este árbitro nos dé unas pautas para poner un nuevo precio, o si no se puede realizar un nuevo precio, resolver el contrato. Es decir, si resuelvo el contrato, la otra parte ya no me podrá reclamar. Por tanto, es interesante esta cláusula. Otra finalización de esta cláusula es decir, vale, si tras este plazo de que las partes entran en una situación de intentar alcanzar un acuerdo amigable, si no se soluciona o no alcanzamos este nuevo precio, directamente ya vamos a la resolución del contrato. Es decir, ya no vamos a un arbitraje ni a un juzgado. Podemos ir ya directamente a la finalización.
o si no tenemos ningún acuerdo, pues bueno, tendrá que ser un juez o un árbitro que nos ponga la resolución de este contrato, ¿de acuerdo? Esta cláusula beneficia que es al vendedor. Por tanto, aquí, en cuanto a la relación del contrato de compraventa internacional, he ido indicando 3 cláusulas generales, que estas cláusulas generales lo que hacen es, bueno, defender a las partes ante una situación nueva que, como va increciendo y disminuyendo, pues con esto lo que podemos hacer no es la solución definitiva, pero sí que es una protección que podemos tener, ya sea en un lado u otro. Esto por el que realiza el que es la parte del contrato de compraventa internacional. Si pasamos a las incidencias del COVID en el contrato de transporte marítimo, aquí lo que estamos notando de que sí que en el mes de febrero había bastantes recargos que imponían lo que es las navieras, sobre todo en transporte reefers. Reefers es cuando esos contenedores que van con temperatura controlada. Sobre todo esto sucedió en los puertos de Shanghái y Ningbo, de que inclusive como había tanta mercancía que se tenía que descargar, había colapsado y se hacía de que mercancía que se tenía que entregar en un puerto en Shanghái se entregaba en otro puerto. Pues bien, aquí en las navieras, como faltaba tantos contenedores reefers, empezaron a imponer muchos recargos. Ahora esto se ha paralizado y lo que nos estamos encontrando es una situación un poco inversa, que es el denominado, aquí lo tenéis, el blank sailing. El blank sailing, el que significa, es de que estamos ante una situación de que las líneas regulares de las navieras, líneas regulares de que cuando un buque hace cada semana o cada 15 días el tránsito a unos mismos puertos, es como si fuera un autobús de una ciudad, ¿no? Que nos va el autobús y hace siempre las mismas paradas en cada una de las paradas, haciendo un recorrido. Pues bien, en esta línea regular, ¿qué le pasa? La naviera no tiene suficiente carga y al no tener suficiente carga, lo que hace es cancela escalas. Por tanto, si yo ya he pactado un contrato de compraventa con una naviera y tengo allí fijado un crédito documentario, tenemos que tener cuidado, informarnos con el transitario, con la naviera, en qué situación se encuentra esa línea regular. Por ahora las noticias de MSC, por ejemplo, sí que nos están diciendo que entre esta semana y la próxima van a realizar blank sailing en Chile. Maersk también lo va a hacer en la zona de India. Y en la zona de Brasil, algunos puertos sí que nos encontramos que alguna naviera hace la descarga de contenedores, pero no hace la carga. Esto también es, si tenemos que hacer una importación desde Brasil y lo hemos hecho en FCA terminal y nosotros importadores tenemos que recoger la mercancía de ese puerto de Brasil, pues tenemos que mirar si la naviera con quien he contratado va a realizar esa carga o no. ¿Vale? Y en los puertos españoles, el blank sailing, en el caso que la naviera informe, nos informan en poco tiempo. Es decir, a veces nos dicen 2 días antes de hacer el embarque, nos avisan de que la situación no va a pasar el buque y, por tanto, tenemos la mercancía que nos la van a dejar en terminal. ¿De acuerdo? Situaciones que aquí os he puesto. Bueno, a mí, yo vendedor, no me recoge la mercancía. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de blank sailing. Y entendemos de que es una compraventa pactada en Icoter FO. Yo vendedor, mi obligación es dejar el contenedor en el buque, pero evidentemente aquí tenemos que tener en cuenta todas las situaciones de si he pactado el crédito documentario, si me han fijado en este crédito documentario una fecha máxima de embarque, yo no puedo cumplir. ¿Por qué? No por yo, es porque la naviera me ha aplicado un blind selling. En estos casos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué soluciones puedo aportar? Pues es interesante que en el momento de redactar el contrato de compraventa, como antes hemos dicho, de que una exportación son diferentes contratos y estos contratos tienen que estar ligados y organizados y nunca que entren en contradicción. Por tanto, en el contrato de compraventa es el único contrato de que comprador y vendedor forman parte del mismo, porque en el contrato de transporte pues ya nos viene el transportista, en el seguro la aseguradora y en el bancario el banco. Pues en el contrato de compraventa podemos poner, en el caso que se dé una situación de blank selling, no me recoge la mercancía, yo la tenía en la terminal o ya iba camino a la terminal, ¿qué solución puedo aportar? Pues bien, que se haga un nuevo crédito documentario, que se nos levanten todos los elementos de diferencia de estas fechas, es decir, todas las discrepancias que también nos solucionen, pero todas estas pautas es muy interesante anotarlas ya en el contrato de compraventa. Y si no lo queremos particularizar, que si es la fecha de embarque o no, sí que sería interesante decir, en situación de que yo no pueda entregar porque el transportista no me ha venido a recoger o el transportista ha tenido algún tipo de incidencia porque no ha venido al puerto, pues lo que yo voy a hacer es
hacer una cláusula general que toda situación, blind selling u otro tipo, pues de que me exoneren de responsabilidad. Evidentemente, en este supuesto, ¿qué pasa si el comprador les dice, oye, mira, no te van a recoger la mercancía, en el crédito documentario te voy a dar una solución, pero la recogida será de otra semana? Bueno, la mercancía tiene que volver a mi almacén. ¿Quién paga estos costes? Porque a lo mejor tenemos la terminal cerca, pero a lo mejor no la tenemos cerca. ¿Quién va a pagar todos estos sobrecostes? Pues también es importante recogerlo en el contrato. O si la mercancía es perecedera, claro, a lo mejor me tendrán que liberar para yo poder revenderla aquí. Son situaciones que es interesante, cada uno conoce su tipología de la mercancía, tipos de clientes, pero se tiene que atar mucho en el contrato ya de compraventa. No esperéis en situaciones de créditos documentarios. Y en pólizas de seguros viene a ser lo mismo. Si yo hago una póliza para un viaje y he marcado que el viaje finaliza en tal fecha, a lo mejor es interesante dejar una cláusula abierta con la aseguradora de que evitando pagar una sobreprima, pues que bueno, que pueda pagar o que nos hagan una extensión de esa póliza, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro supuesto que he puesto de los muchos que hay, es que no me entregan la mercancía en el puerto indicado y lo desvían a otro puerto, una compraventa CIF, dado que exista el blind selling, un puerto seguro o cierre del puerto. ¿En qué situaciones estoy pensando? Es decir, yo soy vendedor, estoy pactando mediante Incoterm CIF y en vez de enviarlo, como estamos diciendo anteriormente, en el puerto de Shanghái, nos van a otro puerto. Ese desvío, la naviera me lo aplica porque es blind selling. Blind selling es únicamente, no es fuerza mayor, es únicamente, estamos en un supuesto que la naviera, por su propia autonomía, por su propia declaración, dice no te lo descargo aquí y te voy a otro puerto. Evidentemente, estamos ante un incumplimiento de la naviera. Aunque hay unos veles de que ellos ya recogen en su clausulado el blind selling. Si es así, es un poco complicado de hacerles una reclamación. Puerto seguro es cuando la naviera dice, oye, yo no me voy a ese puerto porque yo me obliga la ley, los convenios internacionales, a entregar la mercancía en esos puertos de que me den una seguridad. En este caso sería una seguridad sanitaria. Le están practicando bastante algunas navieras y de algunos mercados, pero no se está dando el concepto de puerto seguro 100%. ¿Qué quiero decir? De que la naviera que no están haciendo, cuando hay un puerto, nos dicen que no van a ese puerto por un puerto seguro, lo que están haciendo es una situación de blind selling. ¿De acuerdo? Si es puerto seguro y sí que está amparado por la normativa, por tanto ya la reclamación es complicada, pero sí que es un supuesto de blind selling o puerto seguro, pero que no lo es, el tema de reclamarlos ya es difícil. Y la situación de que el puerto se ha cerrado por la autoridad del Estado. Allí sí que lo que tenemos posibilidad inclusive de ir a nuestra póliza de seguros. La póliza de seguros, todo esto viene regulado por una normativa, las ICC, el mercado de Londres, y allí sí que tenemos que estar pendientes antes de iniciar un contrato de estas características de compraventa internacional, que se nos recojan cláusulas tipo de reenvío a origen o de que se nos contemple alguna cláusula de que nos permitan que se envíe la mercancía a otro punto. Me explico. Tenemos que la obligación de entregar las mercancías en Shanghái, pero nos lo entregan en otro puerto. Bien, si yo lo entrego en otro puerto, Ningbo, en vez de Shanghái, ¿qué me pasará de Ningbo a Shanghái? ¿Quién me hace este transporte? ¿Y quién me da cobertura a ese transporte? Bien, si hay un supuesto de cierre de puerto y tenemos estas cláusulas pactadas, sí que nos van a dar cobertura, ¿de acuerdo? Nos van a dar cobertura siempre y cuando en el momento de embarcar la mercancía nosotros no sabíamos que en ese puerto había peligro de cierre. Si no hay peligro de cierre, las compañías aseguradoras ya nos van a bloquear el tema de la indemnización. Pero todo es un tema de negociarlo. ¿De acuerdo? Los contratos de seguros es muy importante, no son contratos tipo, no sé, que tenemos en las viviendas o cuando yo me compro un vehículo o un coche, nos dan un listado clausulado, firmo, pago y punto. Aquí no, se pueden negociar y se pueden redactar las cláusulas, ¿de acuerdo? Y por tanto, también es importante de no marcar un plazo de, si es plazas por viaje, de que se termine, cuando se termine el viaje, se termine el seguro, sino poner más tiempo y también un territorio mucho más amplio para que nos dé mucho más cobertura. Evidentemente, si nos pasa un supuesto de cierre de puerto y queremos que estas cláusulas se nos aplique, tenemos que avisar de inmediato a la compañía de seguros para que todos los gastos de descarga, de almacenaje de la mercancía en el puerto y de reenvío a otro puerto, esto nos lo cubre la propia compañía aseguradora, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos que tener en cuenta de que lo que va a hacer la compañía aseguradora es pagarnos estos costes. Esto ya pasó en la situación de Hanjin, nos pagará los costes si utilizamos un medio de transporte semejante al marítimo o el marítimo. Lo que yo no puedo hacer es de que si tengo que enviado cierta mercancía y me lo envían en otro puerto, es coger un avión, con los fletes son mucho más caros, y luego pasarse la factura a la compañía de seguros. No me lo van a indemnizar. Es decir, lo único que me van a indemnizar es de que sea un porte semejante marítimo o en su caso que sea terrestre. Y si no, si queremos hacer el cambio de marítimo a aéreo, esto también tiene que estar pactado con la compañía de seguros previamente, ¿de acuerdo? El otro punto que nos quedaría en esta situación para que nos den seguridad las compañías de seguros es todo el tema durante el puerto que se entrega la mercancía hasta llegar a Shanghái, tendremos cubierta por la póliza que ya teníamos. Esto se tiene que mirar y se tiene que consultar con la compañía de seguros y si nos piden una prima, pues tendríamos que atender a esta prima. Lo que nunca nos va a indemnizar la compañía de seguros es por el tema de las demoras. Las compañías de seguros indemnizan siempre y cuando hay unos daños a la mercancía. Otra cosa es de que tengo mercancía mediante transporte reefer, es decir, mediante temperatura controlada. Esta temperatura lo que ha hecho de que al estar más tiempo la mercancía en un puerto que no le tocaba, ha llegado tarde y que fruto de todo esto, de esta contingencia, pues el paso del tiempo ha provocado unos daños a la mercancía. Allí sí, pero son unas cláusulas especiales y por tanto también os insto de que cuando se cierre un tipo de póliza preguntad a la compañía asegurada el tipo de mercancía que estáis vendiendo y qué póliza es más interesante para vosotros. Hay unas pólizas que son para mercancía congelada y nos encontramos a veces de que un cliente lleva vegetales o fruta que no se necesita congelarla, sino que una temperatura de mantenimiento y lo que les hace la compañía asegurada o ellos firman un contrato de seguros pero para mercancías congeladas. Evidentemente, si hay daños, no les va a dar cobertura. ¿Por qué? Porque no estaba cubierta ese tipo de mercancía. Otra, pero la otra era congelada. Pero si no llevamos mercancía que tiene que estar a menos 18 o menos 30, pues no nos van a dar tipo de cobertura porque nosotros lo hemos quitado de esa cobertura. Sí que en el caso de la mercancía congelada también nos van a indemnizar en el caso que ese nuevo puerto que hemos entregado las mercancías, pues que no haya maquinaria o no haya suficientemente potencia eléctrica para que los motores del contenedor rife, pues que puedan generar suficientemente frío para las mercancías. Esta sería pues la situación de que no se nos desvíe la mercancía a otro puerto. La conclusión de este punto es de que antes de realizar esta exportación, me toque o no, mediante el Incoterm, esté obligado o no a contratar una póliza de seguros, a lo mejor en esta situación sí que sería conveniente contratar esa póliza de seguros, inclusive aunque sea un Incoterm de que no me obligue a hacerlo, a lo mejor sí que sería interesante hacerlo para que si se da toda esta coyuntura, pues de que nos podamos acoger a un punto de estos y reducir todo el tema de los daños y perjuicios que podemos tener en nuestra empresa en el caso que nosotros tengamos que contratar un transportista en China para que vaya de un puerto a otro, ¿de acuerdo? Y como último apartado, sí que una situación que hasta ahora tampoco se daba, pero sí que tenemos alguna entrada de ellos, es de que el comprador importador, que a su vez es el consigní, quien tiene que recoger la mercancía en el puerto de destino, pues no nos vaya a recoger. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Por qué? Porque ha entrado en quiebra, una situación económica es complicada para todos, no tenemos crédito documentario. Pues aquí, si nosotros somos el shipper y hemos contratado al transitario y este nos ha hecho el transporte marítimo o hemos contratado directamente el transporte marítimo con una naviera a través de un consignatario, aquí tenemos que tener cuidado. Cuidado porque se puede dar las situaciones de las demoras, las ocupaciones y las detentions. Estas simplemente son unas cláusulas penales de que nos vienen a decir las demoras, de que tú, shipper, me vas a pagar una cláusula penal por cada día que tú me tengas ocupado mis contenedores. ¿De acuerdo? Las occupations serán la terminal aplica una cláusula penal a la naviera y la naviera pues la va a pasar a vosotros de como me estás ocupando una parte de mi puerto, me tienes que pagar. Es como si fuera la zona azul de la ciudad. Dejamos ahí el coche, una zona azul, no pagamos, pues bueno, vamos a llegar, nos van a enviar el regalito a casa. Y las detention sería en el caso que ya te liberen el contenedor,
Tú te lo llevas a tu almacén, descargas la mercancía y lo devuelves. Si tú tardas mucho en hacer esta devolución, también nos pueden aplicar cláusulas penales. Aquí, ¿qué pasa en estas situaciones de que nos encontramos? Dice el shipper, bueno, yo he pactado un Incoterm en el que el riesgo ya pasaba a la otra parte, al consignee, y por tanto todas estas demoras, ocupaciones y detentions lo tiene que pagar el consignee. No. ¿Por qué? Porque quien tiene que pagar todos estos tipos de demoras, ocupaciones y detentions, por regla general, es quien ha contratado el transporte. Por tanto, los Incoterms forman parte del contrato de compraventa. Aquí estamos hablando de un contrato de transporte. Si hablamos de un contrato de transporte, las partes, quien liga una y la otra, es entre el transportista y la parte que la ha contratado. ¿De acuerdo? Por tanto, si tenemos una situación que el consignee no va a recoger la mercancía, sí que es interesante de mover pieza, contactar con nuestro transitario, si tiene algún agente en el puerto de destino, para ver si podemos ya solucionar el problema. ¿Qué puede pasar de que el consignee no aparezca? Allí se está eternizando el tema del contenedor en la terminal y sí que pueden subir un pico importante el tema de las demoras y ocupaciones. Que luego, si nosotros nos toca pagar esas cláusulas penales, podemos ir contra el comprador. Sí, pero al principio, de buenas a primeras, tienes que ir tú a pagarlo, ¿de acuerdo? Y es bastante follón. Por tanto, el interés sí que es muy importante de que en el contrato de compraventa, como un tipo de solución que se puede dar, es decir, bueno, ¿por qué no hago de que pactar una cláusula con el consignee y con el shipper en el que el consignee autorice al shipper de que puede abandonar las mercancías o que puede inclusive volver las mercancías a origen? ¿Qué quiere decir con ello? Pues bien, si la mercancía está mucho tiempo en el puerto, se puede solicitar que se abandone la mercancía. Esto es un procedimiento que cada terminal aplica, cada gobierno, cada estado tiene su propia normativa administrativa, cada estado os van a decir qué requisitos tenéis que cumplir, pero en resumidas cuentas viene a decir de que os abren la mercancía, esta mercancía en muchos casos se va a destrucción, pero todo esto se tiene que pagar. ¿Qué beneficio tenemos en este apartado? Es de que si se abre el contenedor y si se vacía el contenedor, ya no corren las demoras y ocupaciones. ¿Por qué? Porque las cláusulas penales de estas demoras y ocupaciones os aplican tantos dólares, 250, 80 dólares por cada día que estáis ocupando esos contenedores. ¿Abandona la mercancía? Pues como mínimo ya habéis abierto el contenedor, esas penalizaciones ya se han cerrado y a partir de aquí ya se abre un proceso de ir contra el consignee o contra el culpable de haber tenido esas mercancías en terminal. Y otra cláusula que también nos podía beneficiar, y con esto ya termino, es de que en el contrato de compraventas también se podía pactar algún tipo de cláusula en el que el comprador os facilite, os autorice a hacer todo este tipo de destrucción, de abandono, de devolver la mercancía a origen, porque si llegados al punto de que la autoridad del puerto en cuestión os están exigiendo de que la autorización por parte del consignee, porque vosotros con este contrato ya sea suficiente y con esto pues liberar la mercancía en el puerto. A modo general, estos han sido los... Hay muchos, y es decir, que esto del COVID nos da para a plantear muchos supuestos de hechos, pero creo que estos son los principales y evidentemente a partir de aquí, cada uno con sus empresas, con sus propios clientes, con su tipología de mercancía, pues podrá aplicar más o menos. Si os digo de que, a ver, en un contrato tampoco es necesario que tenéis que aplicar todo tipo de cláusulas, porque al fin y al cabo el jurídico es muy interesante, pero vosotros sois comerciales, tenéis que vender y si a la otra parte les dais un contrato con muchas cláusulas y que le estáis apretando mucho, ¿qué va a hacer? Se va a ir a la competencia, ¿de acuerdo? Por tanto, se tiene que buscar un equilibrio entre ambas partes y esto ha sido, no sé si Marta, ¿puedes entrar? Perdón que no tenía el micro activado. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alfons, por el repaso sobre las recomendaciones y precauciones sobre casos que has seleccionado tú que crees que pueden ser indicativos a las empresas y cómo se pueden solucionar. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de las empresas. Os recuerdo que nos podéis ir planteando cualquier cuestión a través del canal de preguntas y respuestas. Vamos avanzando ya con las que tenemos en primer lugar y la primera hace referencia a la parte que, a lo que muchas empresas preguntan, al contrato de compraventa internacional y a la cláusula de fuerza mayor,
y te leo, ¿vale? Porque no sé, es la primera que tenemos en el canal de preguntas y respuestas, por si la quieres ir mirando también. Dice, empresas en España están alegando fuerza mayor para devolver mercancía ya entregada y recepcionada por el deudor, invocando el artículo 1105 del Código Civil Español, rebus sic stantibus. Nos piden tu opinión. Dicen, no hay contrato, son facturas nada más, o si hay contrato, no se regula la fuerza mayor. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Sí, correcto. Esto es un contrato nacional, se aplica la normativa aquí española y aunque no haya ningún tipo de contrato, el contrato existe, ¿de acuerdo? La factura, sí, la factura es un elemento que nos puede ayudar a ver qué mercancía se tenía que entregar, el precio y demás, ¿de acuerdo? Pero no está todo. Si vosotros tenéis algún tipo de email, pero el email que ha sido cruzado, es decir, que la otra parte os ha contestado, todo eso histórico, toda esa mención, pues también forma parte del contrato. ¿Vale? Esto por una parte. La primera parte... hay una devolución de la mercancía ya entregada. Bueno, yo entiendo que faltaría elementos, pero sí de forma general es de que si os quieren devolver la mercancía es únicamente en el caso de que se haya pactado una fecha de entrega y que no habéis cumplido con esa fecha de entrega. ¿De acuerdo? Porque si no tampoco me cuadraría. Si ellos alegan fuerza mayor, os tienen que alegar en qué en principio se basan. Claro, fuerza mayor es para la parte, es para el cumplimiento de las obligaciones principales. El vendedor, su obligación principal es entregar la mercancía. Si encima se ha pactado un plazo y ese plazo se dice en el contrato o verbalmente o tenéis algún email que está diciendo que ese plazo es fundamental, ¿de acuerdo? Pues también tenéis que cumplir entrega en ese plazo. Y la otra parte tiene que cumplir con su obligación principal, que es el pago. Claro, la otra parte puede alegar fuerza mayor de que no se había pactado el pago por transacción bancaria hoy y por el banco ha habido una caída del wifi de internet y no se puede hacer el pago, os hace otro día. Esto puede ser fuerza mayor. Pero una vez la mercancía, me faltan datos, pero una vez que vosotros entregáis la mercancía y que se os la devuelvan por el tema de fuerza mayor, yo no lo veo. Más que nada sería, si no cumplís con el plazo, incumplimiento contractual. El tema del rebus sí que está antiguo, y el 1105, bueno, sería el tema de fuerza mayor más explicativa, ¿de acuerdo? Pero me faltan datos. Si quieres luego me das más información, ¿de acuerdo? Pero incumplimiento contractual por falta de entrega en plazo lo veo, pero que es fuerza mayor de una mercancía entregada, ya digo, es que la otra parte tiene que cumplir pagando. Os puede decir que no ha podido pagar hoy porque el banco no había internet o ha habido una caída de teléfonos o mil cosas, pero otra cosa no lo veo. ¿Vale? Muy bien, gracias. Pues nada, emplazamos a quien nos hace la consulta, que si nos quiere dar más datos, los trasladamos al FONS y os puede contestar más en detalle. Pasamos a las siguientes cuestiones. Estas tienen que ver ya más con el contrato de transporte directamente y hace una referencia clara, varias de ellas, a los Incoterms. Entonces, bueno, porque has puesto un ejemplo con Blank Sailing, con Incoterm FOB, pero preguntan sobre otros Incoterms. Ahora te traslado las preguntas, pero antes, o sea, al hilo de que estamos hablando de los Incoterms, también queríamos tu recomendación sobre Incoterms. ¿Existe alguna recomendación ahora para hacer uso de unos determinados Incoterms? ¿Priorizarías unos sobre otros? ¿Qué tipo de recomendación nos podrías dar al respecto? Bien, con el tema de los Incoterms, es decir, ahora la situación, en primer lugar, como nosotros estamos vendiendo mediante precio Incoterm, ¿de acuerdo? Las dos partes tienen que alcanzar un acuerdo, pero sí que, como la situación ahora es complicada en cuanto al tema del transporte marítimo, para evitar todo el tema del transporte marítimo y entrar con ello, pues sería todos esos Incoterms tipo FCA terminal, tipo FOB, ¿de acuerdo? Y que nosotros a partir de allí, es decir, también se puede hacer el CFR, el CPT, el CIF, cualquiera de ellos, es decir, pero cuanto menos tengamos obligaciones en cuanto a entrega en el puerto de destino, mejor. ¿Vale? Porque nos pueden dar estos supuestos de blind selling o que la naviera están cambiando rutas, cancelando escalas. Por tanto, mi opinión ahora por ahora es de que si ya tenemos pactados Incoterms con el cliente ya hace tiempo, es un poco complicado de cambiarlo, pero para los nuevos evitar esos Incoterms de que yo tenga que hacer la entrega en la terminal del puerto de destino. ¿De acuerdo? Esto sí.
Muy bien, pues al hilo de los Incoterms, lo que te comentaba, has puesto un ejemplo que era entrega de la mercancía FOB en supuestos de blank sailing que no se recogía la mercancía. Y nos plantea Maite el caso de ventas CFR o CIF. Nos dice, ¿también se puede recoger en el contrato la posibilidad de que exista blank sailing? Sí, correcto. Los Incoterms es una costumbre internacional que se pone. Si ponemos FOB, CFR, CIF, pues todo el mundo sabe o tenemos información de qué incluye, qué obligaciones podemos establecer las partes, pero evidentemente las partes pueden modificar estos Incoterms, ¿de acuerdo? Puede poner CFR, CIF, cualquier de ellos, DAP, el DPU, el último que se entrega en almacén de destino, y podemos indicar que en el caso que dé una situación de blind selling, ¿de acuerdo? Pues de que la responsabilidad para vosotros de que reducirla totalmente. Es decir, posibilidad de que exista blind selling y recogerlo en el contrato, sí, se puede recoger y se tiene que explicar. ¿De acuerdo? Tenéis que poner CFR, guión y la explicación, que las partes acuerdan de que queda concretado el tema del blind selling en esta situación. ¿De acuerdo? Todos los Incoterms los podemos poner más obligaciones, menos, obligarlos, cambiarlos, pero cada cambio que estamos haciendo se puede modificar. Esto sí. ¿De acuerdo? Esto pasa igual que en el ex-work. En el ex-work el vendedor no tiene la obligación de cargar y ¿qué pasa? Que al final, como el transportista no tiene medios para cargar la mercancía, el vendedor termina cargándola. Pues bueno, ¿qué se hace? Modificarlo. Se pone ex-work, guioncito, loaded, cargado. ¿Qué quiere decir? Que tú ex-work, vendedor, entregas la mercancía y te obligas a cargar la mercancía en el camión. ¿De acuerdo? Se puede modificar sin ningún tipo, pero eso sí, tenéis que hacer por escrito que la otra parte os lo firme o os dé su ok. Vale, entonces entiendo que cuando has puesto el ejemplo de entrega de la mercancía en el supuesto FOB, lo que querías también decir es que es del FOB hacia adelante podremos ir incluyendo siempre, ¿no? Todo, sí, sí. No, va ligado a esto. Muy bien, pues pasamos a la siguiente, va en la misma línea, es decir, dentro de los supuestos que has puesto, lo que nos plantean, pues espera, que creo que no, está aquí. En los supuestos que se han planteado, pues nos ajustan, ¿no? Es decir, pues hay algún cambio en las condiciones, pues que nos des tu opinión. Habla del contrato de transporte marítimo, dice en el supuesto de que no entregan la mercancía en el puerto indicado, acordado por los motivos mencionados, blank sailing, puerto seguro, cierre de puerto, ha mencionado solo la condición de entrega CIP. No es tanto, dice, no obstante, ¿qué ocurre si las condiciones de entrega son FOB? Nuestra obligación de entrega también va ligada a un puerto concreto. Bueno, aquí habrá que matizar. ¿Cómo evitar el incumplimiento? ¿Qué debo indicar en el contrato? Aquí estamos hablando de puerto de entrega, pero un FOB. Sí. ¿Lo lees también? Por si quieres. Sí, lo tengo que la pregunta. Vale. Sí. Sí, correcto. Es decir, todo... Sí, es decir, todos estos incumplimientos y todo lo que se quiere convenir con otra parte, tenemos que hacer un contrato de compraventa, ¿de acuerdo? Y las partes pactan el Incoterm y también pueden identificar en este contrato, es de que en el supuesto de que la naviera no venga a recoger que es la mercancía, qué sustituciones o qué soluciones podemos plantear. En primer lugar, tenemos una situación del crédito documentario, nos va a modificar totalmente. Si no nos vienen a recoger la mercancía, vamos a incumplir, evidentemente, si nos entrega la mercancía on time, pero si nosotros podemos cumplir, yo todo esto lo vendría a recoger en el contrato de compraventa, ¿de acuerdo? Y regularlo todo. Es decir, en el caso de que yo escoja esta naviera, hemos pactado con la naviera de que nos ven a recoger el lunes, día tal, y 11 de mayo, si no nos vienen a recoger, lo que hacemos las partes es de que convenimos de que con la misma naviera o con otra de que nos dé slot, es decir, un espacio, un contrato nuevo, a la más rapidez para hacer la entrega. Pero sí que es muy interesante que pactar el Incoterm, pero todo el tema de estas consecuencias del transporte marítimo, ligarlo con el contrato de compraventa. Esto sí. Y yo he puesto el ejemplo del FOB, ¿de acuerdo? He puesto FOB y el otro he puesto CIF, porque son las mayorías entre comprador y vendedor los Incoterms que más se utilizan, pero todos los ejemplos que he dado se pueden utilizar en cualquier Incoterm, ¿de acuerdo? Excepción de los que no se tengan que el ex-work o el FCA en almacén de origen, ¿no? Porque allí si viene el transportista terrestre, se entrega la mercancía y allí termina mis problemas, entre comillas, porque aquí también tengo temas de documentos, ¿de acuerdo? Para el tema de aduanas. Pero sí que todo el tema de las consecuencias de que no poder entregar la mercancía a la naviera por
por consecuencia de la naviera que no venga a recogerla, allí se establezca que se exoneren de responsabilidad, de que se pueda entregar la mercancía en otra naviera, ¿de acuerdo? Pero ojo, si se hacen todos estos cambios y al mismo tiempo yo he contratado un crédito documentario, se tiene que hacer el cambio en todos los documentos y que el comprador se venga a hacerlo. Esto sí. Vale, una precisión, esto es pregunta particular mía, vale, al hilo de la misma pregunta en la que estamos, pero si mi condición de entrega es FOB, yo si entrego la mercancía, o sea, si se carga la mercancía, si se embarca, yo ya he cumplido, ¿no? Sí, correcto. Entonces, la responsabilidad de que no llegue allí será del importador. Otra cosa es que a mí me convenga, por créditos documentarios y por otras cuestiones, dejar más cerrado el contrato. Bueno, yo el FOB lo he planteado en el caso de que, evidentemente, mi obligación es ponerlo en el buque, ¿de acuerdo? Pero que el barco no me llegue y no se puede embarcar. Claro, yo me quedaré con la mercancía en la terminal. ¿Qué hago con la mercancía? En primer lugar, el crédito documentario, hay unas fechas que tengo que cumplir y el crédito documentario me van a decir, oye, tú me tienes que entregar el BL y lo tienes que embarcar en el buque nombre tal y en tal fecha. Claro, todo esto, si la naviera no me viene a recoger la mercancía, a lo mejor a cabo de una semana me lo viene a recoger, pero con otro buque que tiene otro nombre. Por tanto, ya no cumpliré los requisitos del crédito documentario, ¿vale? Lo que me estabas comentando, si yo cumplo, entrego las mercancías y el barco se va y luego el barco, ¿qué sucede? De que no puede descargar, hace un desvío, tarda mucho más de hacer la entrega. Si sucede todo esto, ya esto es consecuencia del comprador y para él irá todo el tema de la que le llegan las mercancías mal o que se entreguen en otro puerto. Pero para mí, en este caso, FOB, se entrega la mercancía, a mí me tiene que pagar, crédito documentario correctamente y yo ya me libero de cualquier incidencia en el tema, esto sí. Vale, ¿no? Porque era la siguiente pregunta, que ahora veo que la habían hecho también. Es decir, si yo entrego FOB y no se entrega la mercancía en destino, en el puerto de destino, ¿me tendría que proteger yo de alguna manera? O porque como a nivel de Incoterm no, entiendo. O sea, a nivel de entrega no, porque yo he cumplido. Pero ¿alguna recomendación en este Sí, la sentido? recomendación sería aquí, si las condiciones, entrega FOB, vale. Si se entrega en FOB y en el puerto de destino no se recogen las mercancías, puede ver los supuestos de demoras y ocupaciones, esas cláusulas penales, ¿vale? Sí que es cierto de que aquí en el FOB quien contrata a la naviera será el consigní y por tanto la naviera irá con el consigní, pero todas las navieras pactan una cláusula, bueno, pactan no, te dan el BL, tú no puedes decir nada, de que ellos pueden ir tanto contra el shipper o contra el consigní. ¿Vale? Ellos dicen que pueden ir contra el merchant, comerciante. ¿Y quién es el comerciante? En la cláusula número 2 de los BLs ponen clarito de que el merchant, el comerciante, es tanto el shipper como el consigní. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si la naviera va contra el consigní y el consigní ha cerrado puertas, ¿puede ir contra nosotros? Sí, nos puede dar el toque. ¿Vale? Por tanto, es bueno de protegeros en el caso de poner un contrato, es de estipular de que el shipper en esta situación, primero, que no se hará cargo de las demoras de ocupaciones, en el caso que se reclaman, quien las tiene que pagar es el consigní, y que en todo caso, de que si el consigní no da el ok, pues lo que tenemos que hacer que os dé la autorización inclusive para vosotros destruirlas en el puerto de destino y así pagar demoras de 2 o 3 días. Luego ya lo reclamaréis, ¿vale? Pero es mejor reclamar las demoras de otros días más la destrucción y pagar 2.000 euros que no tener las mercancías allí durante 3 meses, que las cuantías son muy importantes. 15.000, 20, 30.000, depende de la naviera. Esto sí. Si hay un transitario aquí por la sala y hablamos de demoras y ocupaciones, supongo que cuando se habla de demoras y ocupaciones nos tenemos que dar mucha prisa. Esto sí. La incidencia, evidentemente, la naviera va contra quien le ha contratado, pero sí que tiene la puerta abierta de que en los BLs se estipula el shipper también como parte que puede entrar como para pagar las demoras de ocupaciones. Muy bien, muchas gracias. Pues alguna también en esta línea. Traslado, dice, buenos días. Si en el blank sailing se produce cuando el buque ya ha salido, ¿cómo afecta a la documentación ya emitida por parte del shipper? BL, factura comercial, packing list, a la hora de hacer la importación por parte del consignee. Esto también pasó en el caso de la naviera que entró en quiebra, ¿vale? Hanjin. ¿Y qué pasó? Que en España se tenían que entregar diferentes contenedores y que se escogió como puerto de entrega el de Valencia.
¿de acuerdo? Y por tanto, si yo tenía fijado el de Tarragona, pues entraba toda la mercancía por el puerto de Valencia y allí se hacía el despacho de aduanas. Allí, por la experiencia en ese asunto, y yo no soy especialista que es en tema de aduanas, pero en ese asunto, o en los que se están haciendo ahora, es de que se hace todo el despacho y ahí si ¿cómo se llama? El puerto de entrega donde se hace el despacho forma parte de la Unión Europea, no hay problema, porque la normativa dice de que se emite un certificado, la misma aduanas, de desvío. ¿De acuerdo? Y con esto se puede hacer totalmente el despacho de aduanas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esto es la experiencia que tuvimos en Hanjin. ¿De acuerdo? Sí que si se descarga la mercancía en un puerto que no es de la Unión Europea y nos la traemos de la Unión Europea vía camión a una localidad de la Unión Europea, allí lo que se aconseja es de que no se despache en ese puerto. Y lo que se haga es de que se vuelva a embarcar en otro buque y vía marítima nos venga a nosotros, es decir, se ponga en un depósito aduanero, que no se haga el despacho y nos vuelva a venir aquí, porque si no se tendrá que pagar el despacho de aduana en ese país fuera de la Unión Europea y que vuelva a entrar aquí, ¿de acuerdo? Esto sí que lo tenéis que hablar con vuestro agente de aduanas, ¿de acuerdo? Pero sí que hay soluciones y son más fáciles cuando el puerto de entrega es dentro de la Unión Europea por este certificado que existe y está regulado, certificado de desvío. Y si nos ponemos desde el lado, porque conozco a la empresa y yo entiendo que estarán hablando de exportación, quiero decir, estarán enviando de España la mercancía, pongamos a China y para en otro sitio, ¿qué recomendación nos das? Si se hace en el puerto de destino, ¿de acuerdo? En principio, como la aduanas es una general para todo el Estado, te los van a aceptar y no habrá, en principio, problemas, porque dentro de la misma aduanas, como este desvío no ha sido provocado por las partes, se ha provocado por una situación de la naviera o por una situación de fuerza mayor. En estos casos ya se contempla estos certificados, es decir, la propia aduana de Ningbo informará a la de Shanghái, oye, mira, que se ha hecho el despacho de esta mercancía, pero ten en cuenta que se ha hecho en nuestro puerto y te emito este certificado. Por tanto, donde dice Shanghái, todo está correcto, las facturas, todo está correcto y vendrá subsanado por este certificado. ¿Vale? Por tanto, sí que la gente de aduanas os tiene que conseguir todo este tipo de certificados, ¿vale? Para luego no tener problemas, decir, oye, tú me has dicho que está en Shanghái, pero me viene el sello de otro puerto. ¿Cómo es que aquí hay la diferencia? ¿De acuerdo? Y la diferencia se subsana por esos documentos, que cada país es diferente. Muy bien, gracias. A ver, cambiamos, dice, ahora nos piden si puedes explicar con un poco más de detalle la cláusula Best Efforts. Sí, la cláusula Best Efforts es una cláusula de que, bueno, se está utilizando que es para mitigar los daños, ¿vale? Es decir, yo soy comprador, he pactado que me venden 10 bidones de aceite ¿de acuerdo? De girasol, de aluve, lo que sea, y me avisa el vendedor de que solo tiene preparados 5 de ellos, ¿vale? Pero yo he pactado 10. En este caso, ¿qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Yo, vendedor, puedo alegar situación de fuerza mayor, pues es una empresa de Italia y la Italia dice, mira, yo me han cerrado, tengo esta normativa a nivel estatal y laboralmente he tenido que cerrar, con esto es suficiente para alegar la fuerza mayor. Por tanto, se cierra el contrato aquí, ¿de acuerdo? El Best Efforts es una cláusula que el comprador puede redactar en el sentido, ojo vendedor, en el caso que tú me alegues fuerza mayor, pero que ya tengas parte de la carga preparada, envíamela. Si hay 10 contenedores pactados, pero solo tienes 5, no me vengas con la fuerza mayor y no me entregues ninguno de ellos, ¿vale? Pues si tienes 5, me los envías, ¿vale? Es decir, es salvar un poco, es decir, pásame aquella mercancía que tengas preparada. Con la reducción del precio o con otro precio, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero es decir, oye, lo que no me hagas tú, vendedor, es coger esa mercancía y porque has encontrado otro comprador que te lo paga a más precio, se lo vas a revender a otro. No, perdona, antes iba yo. Es un poco esto. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente y nos pregunta, o sea, nos dicen que, pregunta, ¿a nivel jurídico es válido el intercambio de emails? Dice, en otros foros tengo entendido que no es válido. Dice, sería, por ejemplo, válido una proforma firmada, un contrato, etcétera, pero no un mero intercambio de emails. El intercambio de emails, siempre y cuando, es decir, hacemos un histórico de los emails, yo envío un email, el vendedor me contesta, el comprador también me contesta,
¿de acuerdo? Si hay este intercambio de mails y de esto se ve de que se pactan, es decir, se pacta la fecha, oye, me vas a entregar la mercancía el 15 de junio, la otra parte dice, ok, oye, me vas a entregar la mercancía en este tipo de envases, el otro te da el ok, es decir, si uno da la afirmación a lo que dice el otro, sí que son válidos, ¿vale? Lo que no son válidos es decir, oye, pactamos a 15.000 euros esta mercancía y el otro dice, no, a 12.000. Bueno, esto no es válido porque ni se ha pactado el 15 ni el 12. Se necesita que las dos partes den el ok. Es interesante que cuando estemos en esta situación de que negociamos por teléfono o que haya este intercambio de emails, de que no quede claro, es de que nosotros redactar un email y haciendo un poco de acta, es decir, de la conversación que hemos tenido o de los emails que hemos tenido, lo que hemos pactado son pam, 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 y listamos todos los puntos. Me das tu confirmación, si la otra parte te da el ok, es suficiente, ¿vale? Inclusive en España, si yo pacto el 15.000 euros el precio y que te lo entrega el día 11 de mayo, si no llega el 11 de mayo te envío un WhatsApp y dice, oye, mira, no te llegará al 11, pero te llegará al 13. Y la otra parte por WhatsApp te da el ok, también es válido el WhatsApp. El WhatsApp me va a modificar solo esa cláusula de ese contrato, ¿de acuerdo? Pero sí que es válido en el sentido de los emails que os he explicado, ¿eh? Muy bien, gracias. Y pasamos a la siguiente, que es una pregunta de José y que tiene, o sea, es un poco lo que estamos viendo todo el rato, ¿no? Que nos cambian el Incoterm respecto a un supuesto que tú has planteado. Dice, ¿qué ocurre en el caso de que yo, vendedor, entrego FOB en el puerto de origen, pero la naviera por alguna razón se desvía y no llega al puerto de destino? ¿De quién es la responsabilidad de que no haya llegado? Yo creo que ya lo hemos tratado, pero como veo que es una pregunta recurrente, a ver si lo dejamos claro. Sí. Aquí la situación es, ¿por qué se ha desviado la naviera? Si la naviera se ha desviado porque en el puerto que tenía que entregar la mercancía lo han cerrado por causas de fuerza mayor, ¿vale? Aquí no hay responsabilidad. Pero si la naviera se ha desviado, ¿de acuerdo? Y yo he pactado con la naviera, aquí sí hay responsabilidad, ojo, de la naviera, porque me ha incumplido el contrato. ¿De acuerdo? ¿El comprador me puede reclamar a mí? Si es una situación que es conflictiva en este supuesto. ¿Yo puedo repetir a la naviera por incumplimiento del contrato? Sí. Pero aquí dice que el caso que el vendedor entrega FOB. Bueno, si yo soy vendedor y entrego FOB, quien ha contratado con la naviera, como será el otro, la responsabilidad será del otro, no mía. Yo ya he cumplido con el contrato, ¿eh? Sí, que si yo he contratado con un Incoterm, que yo me toca contratar la naviera, esto sí, pero si es FOB, no. Yo lo entrego on time y punto. Vale, que yo creo que ya lo habíamos tratado en antes, pero bueno, creo que igual ha podido quedar esa duda. Bueno, pues no sé si creo que no queda ninguna pregunta más. Si os animáis ahora en estos momentos, las podemos trasladar. Yo tengo una que creo que estaba pendiente de otras cuestiones y no me ha quedado muy clara. A ver si me la puedes explicar. En referencia a que has dicho que en estos momentos puede ser incluso recomendable contratar una póliza de seguro, aunque a mí por el Incoterm no me toque contratar el seguro, ¿vale? Pero en ese supuesto te he oído decir algo que dice, pero, o sea, como que te aceptaría o sea, como que el seguro respondería si en el momento de embarcar la mercancía no se sabía que había peligro de cierre en el momento de embarcar la mercancía. Sí. ¿Esto es así? Quiero decir, entonces, en un momento como el actual, es que no sé si lo he entendido bien, a ver si lo puedes explicar. Correcto. Es la situación de que a mí se desvía el buque, ¿de acuerdo? El buque se desvía porque el puerto lo han cerrado, ¿de acuerdo? Por tema de fuerza mayor, y lo que sucede es de que me entregan la mercancía en otro puerto. Evidentemente, para hacer la entrega final hay unos gastos, ¿de acuerdo? La mercancía se tiene que transportar del puerto B al puerto A. ¿De acuerdo? En esta situación, las pólizas de seguros me van a dar cobertura para los gastos, no para que haya daños por el tema de las demoras. En tema de los gastos, me los van a indemnizar. Ahí, si lo tenemos pactado, me lo van a indemnizar. Es decir, gastos de descarga del buque a la terminal, de almacenaje y tema de reenvío a otro punto. Esto me lo van a indemnizar. Los gastos, esto sí, nos lo van a pagar. Pero lo que están poniendo el clausulado de las compañías de seguro es de que en el momento que tú habías embarcado, el puerto de destino donde tocaba descargar la mercancía, no había riesgo
¿de acuerdo?, de cerrarse por el tema de la pandemia. ¿Vale? Se tienen que dar estos dos requisitos. Si esto tú te enteras cuando la mercancía ya está embarcada, pues igualmente te van a indemnizar, ¿vale? A pagar los costes, esto sí, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Evidentemente, yo conocer el riesgo ahora, en este momento, en qué país del mundo está libre de esta situación, ¿vale? Sí que es un poco complicado. Es decir, a mí me van a exonerar sobre todo de Estados Unidos, el tema de América, Suramérica me van a salir fuera, pero evidentemente hay otros países tipo Escandinavia que no ha habido tanta afectación y que allí no ha habido tanto peligro como en otros estados, o Islandia, ¿de acuerdo? En esa zona a lo mejor sí que nos van a dar cobertura, pero es un tema que cada vez está más problemático. Esto sí que es verdad, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es comentar con las compañías de seguros y tenerlo por escrito esta cláusula de que los puertos, o inclusive, a lo mejor es más interesante, aunque tengamos una póliza global, hacer una póliza por ese viaje concreto. Porque sí, ya tenemos un poco atado a la compañía de seguros de que sabe a qué puerto va la mercancía, en qué tiempo va a ir ese viaje, esa mercancía, y por tanto, si conoce a la compañía que va a entregar las mercancías en este tiempo, ella va a valorar si se va a cerrar o no ese puerto. Es la única solución que en estos momentos podemos dar. ¿De acuerdo? Porque, claro, sí que tenemos la posibilidad de compañías aseguradoras, ya sé que va a ser, es decir, como se está anunciando que habrá un posible rebote del tema del COVID, bueno, no lo sabemos, pero se puede volver a activar. Pero sí que yo, como tip, como consejo, sería, bueno, tengo una póliza general, a lo mejor este viaje que es complejo y la mercancía tiene su propio valor, hacerlo solo esa póliza o realizarla simplemente para ese viaje, para que sí ya tengo la compañía de seguros, decir, oye, tú me estás dando el ok, que ese puerto de destino, ahora por ahora, no hay peligro y me vas a dar cobertura. ¿Vale? Muy Pero bien. es difícil, son desafíos en el que estamos. Claro, es que yo entiendo que en estos momentos casi cualquier puerto, ¿no?, puede Sí, estar en sí. peligro ahora de que no llegue, o sea, que igual ahora alegar. Y en la misma línea te consulto también una cosa, cláusula o sea, has hablado de fuerza mayor al principio. Sí. Fuerza mayor que independientemente de que lo tengamos en el contrato o no lo tengamos en el contrato, siempre que sean dentro de los países que estamos hablando, se puede entender. Pero se habla mucho también en estos días de incluir, o sea, de incluir una cláusula de fuerza mayor en el contrato escrita. Pienso yo, en estos momentos, quiero decir, está bien ponerla, pero no podremos alegar fuerza mayor, porque ahora ya sabemos cuál es la situación. Sí, claro. Sí, sí. ¿No? Es decir, la fuerza mayor tiene que ser un impedimento por un tercero, ¿de acuerdo? Pero si ahora la actividad económica, el gobierno a ti te permite tener la empresa ya operativa, ¿de acuerdo? Tienes los trabajadores que están todos operativos, perfecto. Otra cosa que sea, mira, mi plantilla, el 50% o un tanto por ciento muy importante, pues están en COVID positivo, confinados en casa, y como la materia o el trabajo que tienen que hacer es muy específico o solo tienen ellos conocimiento, pues que no puedo contratar a otros. Esto también podría ser un tema de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Es decir, la plantilla es que hay una epidemia y estos de forma directa no me pueden realizar el trabajo. Es decir, ya sean, no sé, unos zapatos que tienen que ser artesanales, ¿de acuerdo? O que evidentemente por la normativa laboral puedes alegar de que el número de trabajadores para sustituir los que están de baja no te da tiempo a sustituirlos. ¿De acuerdo? A formarlos, a tener la plantilla totalmente operativa y a producir. Esto también puede ser un punto para alegar la fuerza mayor. Pero evidentemente, si ya estamos operativos, ahora ya no puedes alegar la fuerza mayor. Lo podemos poner en el contrato, pero tienes que cumplir con los requisitos. Vale, pero bueno, quiero decir, sería una recomendación a ponerlo ahora por si devienen las circunstancias Sí. de otra manera. Pero si no lo ponemos y estamos dentro, lo digo por ¿qué pasa? De que ahora sale el peligro, ostras, ya hemos fijado el contrato y ahora puedo renovar el contrato poniendo esta cláusula. Si no lo tienes y estás dentro de los países del convenio, estás dentro de la normativa, ¿vale? Del concepto de fuerza mayor. Otra cosa es de que te lo sujeten en otra jurisdicción que quede fuera. Ahora, sí que es cierto de que es interesante que los nuevos contratos, primero, se hagan por escrito y que dentro de estos contratos se pongan cláusulas de fuerza mayor y que si, por lo que sea, bueno, hay muchos modelitos por internet y no estamos muy claros si lo hacemos bien o no, pues podemos coger la cláusula, el artículo 79 del Convenio de Naciones Unidas, que es donde viene regulado todo tipo de fuerza mayor. Vale, esto sí. Pues muy bien, yo creo que ahora ya sí que no tenemos ninguna pregunta más.
Así que simplemente darte las gracias, Alfons. Hemos hecho un recorrido sobre diferentes cuestiones que nos pueden estar afectando y nos has descubierto algunos, bueno, pues determinadas cláusulas, a lo mejor un poco para tener más en cuenta cómo protegernos. Como ha mencionado Nieves al principio, esto no termina aquí. Cualquiera que tenga una consulta nos la puede trasladar al departamento. Si es tema aduanero, lo gestionaremos de una manera. Si tiene que ver con contratación o con transporte, pues contamos con Alfons para que nos responda este tipo de cuestiones. Y bueno, en último término, veo ahora que lanzan una consulta, ¿vale? Entonces vamos a verla, le respondemos esta y con esta ya cerraremos. A las siguientes ya sí que os emplazamos, porque vamos un poco fuera de tiempo, os emplazamos a que nos las dirijáis directamente al departamento. Dice, si se incluye una cláusula de fuerza mayor y un plazo para resolver el contrato como vendedor, si quien lo alega es el comprador, ¿qué plazo debe indicar? Dice, lo habitual son 6 meses, pero considerando que comenzó en enero-febrero de 2020, quizás este plazo sea escaso. Yo esto no lo veo mucho. Se incluye una cláusula de fuerza mayor, vale, y un plazo para resolver el contrato. Como vendedor, si quien lo alega es el comprador. No lo pillo mucho. No está muy claro, ¿verdad? Yo tampoco lo termino de entender. Entonces, bueno, veo que es Begoña. Emplazamos, si te parece, a Begoña a que nos la remita por escrito y te la pasaremos, porque yo tampoco lo estaba leyendo y no termino de entenderlo muy bien. Nada, simplemente, si es que no la había, he visto que salía y no la había leído muy bien. Begoña, eso, te emplazamos a que nos la envíes un poco más detallada por correo electrónico y te daremos respuesta. Y a todos los demás, si tenéis un supuesto concreto, un caso y lo queréis trasladar, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias también a nuestro sponsor, que es Bantierra, por permitirnos realizar estas sesiones. Y por supuesto también a Alfons por la sesión, por el desarrollo y por todo el soporte que nos das en lo que es asesoramiento. A vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias.